Bien, me presento, soy Jesús. Decirles a todas y a todos ustedes que la familia nos podemos pringar para ayudarles y mucho. ¿Qué significa pringarnos? Ayudar a España a que mejore en cuanto a calidad de vida y dignidad de vida. Yo tenía muchas preguntas que hacerle a Gigantón sobre cómo llevar España, ¿de acuerdo? Porque no va a ser llevada como quiera yo, va a ser llevada como quieran los dioses, con los únicos que establezco conexión yo. Bien, una de las muchas preguntas que tengo que hacerle es la legalización de la prostitución, porque creo que si legalizamos la prostitución se puede llenar de proxenetas y demás, por lo cual es una duda que tengo. Otra duda que tengo que hacerle a Gigantón es sobre la legalización del cannabis y marihuana, única y exclusivamente legalización de cannabis y marihuana. Explico, España es un gran consumidor en cannabis y marihuana, y de hecho es una droga blanda como lo es el alcohol. Si se legaliza se pondrían bares para que esta gente fumara en los bares, pero no fuera de los bares estaría prohibido. En los bares en sus casas estaría permitido fumar cannabis y marihuana. Es otra de las preguntas que tengo que hacerle, porque en la actualidad se sacan beneficios el Estado por el cannabis y la marihuana y por las drogas. Sí, aunque les parezca esto raro, sacan beneficio de esto mismo. Otra de las preguntas es crear un impuesto agregado, un impuesto reducido agregado, e eliminar el IVA, que es un impuesto de fraudes de bienes añadidos. Impuesto de bienes añadidos, yo llamo impuesto de fraudes añadidos, que lo pagan en las necesidades básicas como es comer, cenar, desayunar, echar gasolina, comprar ropa. En todo eso pagamos el IVA, impuesto de fraudes añadidos. Mi misión, crear un impuesto agregado, eliminar el IVA y el impuesto agregado que sea bastante más reducido que el IVA. De esta forma queda oxigenada la clase baja y la clase media. También otra de mis misiones es ayudar a la gente pobre, de acuerdo, a que tengan cobijo, techo, comida y derechos humanos. Una vez que hemos quitado el IVA y hemos puesto el impuesto agregado reducido, con esa misma diferencia económica se puede ayudar a las personas que están sin techo, de acuerdo. Puesto que somos uno de los países que más impuestos tiene y que menos recauda debido a fraudes y corrupciones, de acuerdo. Fraudes que hacen sobre nosotras y sobre nosotros. Pues todas estas preguntas, si me mojo por ser capitán general, se las tengo que hacer a Gigantón, y una vez que él me conteste, yo ya les digo toda la planificación que llevaríamos para España. Las cárceles no serán hoteles de 5 estrellas, porque todo el mundo quiere ir a la cárcel, por lo cual aumenta la delincuencia, entonces que sean hostales. Bien, pues todas estas preguntas, muchas más preguntas, tengo que hacer a Gigantón. También que sepan que yo me comunico con la otra dimensión de una forma muy especial, la cual no pienso comunicar. Tienen hasta el 23 de septiembre, puesto que yo del 23 de septiembre al 1 de octubre puede que me vaya y la Tierra sea destruida. Pero tienen hasta el 23 de septiembre, es tiempo de sobra, ¿de acuerdo? Decirles que la planificación a llevar será no la mía, porque si dijéramos que iba a ser mi planificación, no es la mía, es la de Gigantona y Gigantón, ¿de acuerdo? La de José y de María, sí, su decisión y sus opiniones. Yo lo hablo con ellos y ellos me dicen si se actúa en función de eso o no se actúa en función de eso. Como les he dicho, el impuesto que se ponga extraordinario en vez del IVA, ¿de acuerdo? Un impuesto de recaudo que se ponga en vez del IVA, este impuesto mucho más reducido que el IVA. Porque el IVA lo pagamos en todo, ¿de acuerdo? Y es un impuesto de fraudes añadido, por lo cual poner un impuesto a cargo, pero ese impuesto a cargo que sea reducido a mínimos para que la clase baja y media tenga más oxígeno. Entre otras muchas ideas que tengo, que las cárceles no sean hoteles de 5 estrellas, pasen a ser hostales. ¿Por qué?
porque todo el mundo quiere ir a la cárcel, por lo cual aumenta la delincuencia, como es normal. Son preguntas y dudas que tengo que hacerle a Gigantón para después publicar esto a ustedes mismos, ¿de acuerdo? Esta ayuda que tienen es única, ¿de acuerdo? Igual que mi padre me dijo ayuda al emprendedor, pequeña empresa y mediana empresa, y me fue plagiado por el gobierno, porque cuando yo publiqué ese vídeo, a los 3 días apareció en el periódico ayuda al emprendedor, pequeña empresa y mediana empresa. Es decir, un simple plagio. Si saben gobernar, ¿por qué tienen que copiar de mí? Bien, creo que me he expresado clara y correctamente. Tienen hasta el 23 de septiembre. Yo tengo que hacer unas preguntas a Gigantón para la planificación que sea perfecta para España. ¿De acuerdo? Quiero que sepan ustedes que me comunico con la otra dimensión de una forma muy especial, la cual no voy a comunicar. Y también que es muy probable que del 23 de septiembre al 1 de octubre me vaya y la Tierra sea destruida. Es probable, va a depender de ustedes. Nada más que decir que eso, que la planificación ya se la transmitiré a ustedes, porque tengo dudas que preguntar a Gigantón. Ya les he dicho las dudas, y una vez que me haya concretado las dudas, me haya quitado las dudas y me haya dicho que esto hay que hacerlo así, así, así se lo comunicaré yo a ustedes. Pues muchas gracias, se despide Jesús. Muchas gracias internacionalmente hablando. Gracias.